buenas noches. Bienvenidos a Discutamos México. Hoy vamos a platicar sobre la construcción de la nación entre la derrota frente a Estados Unidos y el plan de Tuxtepec. Me acompañan Antonio Escobar, profesor del CIESAS, Tomás Pérez Bejo, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y Paolo Riguzzi del Colegio Mexiquense. Justo Sierra, cuando escribe esta gran obra que describe la construcción histórica de nuestro país, afirma que para 1867 México había conquistado el derecho indiscutible y indiscutido, dice, de llamarse nación. Y bueno, lo que me gustaría que platicáramos esta noche es qué tanto esto es cierto, qué tanto para 1876, digamos para el final de la República restaurada, tenemos la base material, la infraestructura que permite que los mexicanos puedan, ¿no?, saber qué pasa entre Sonora y Yucatán, qué tanto hay un lenguaje y un imaginario compartido y qué tanto existe un vínculo entre el mexicano, digamos, de a pie y el Estado que lo gobierna. Paolo, la reforma es un proyecto que es muy económico, ¿no? Es un proyecto que prevé la desamortización de la propiedad corporativa, la abolición de los impuestos que se cobran a las mercancías cuando cambian de estado, que promueve la codificación, que promueve la igualdad ante la ley de los ciudadanos. Y bueno, ¿qué tanto podemos decir que este proyecto económico, que esta visión económica se hace una realidad para finales del periodo, con el triunfo de la Constitución de 57 y demás? Sí, el problema es que este proyecto económico tiene una concreción muy lenta y muy endeble. En realidad, ese proyecto económico puede arrancar de forma simbólica con la Constitución de febrero de 1857, pero luego necesita por lo menos 3 décadas para instrumentarse porque se enfrenta a un conjunto muy grande de resistencia. Primero, 10, 12 años de guerra civil intermitente o plena, y finalmente al hecho de que el triunfo de ese proyecto es el resultado de una victoria militar, de una parte del país que gana sobre la otra. Y finalmente el proyecto en muchos aspectos tiene una aceleración muy poco capaz de producir consensos, que son los que se necesitan para instrumentar, crear las leyes accesorias, reglamentarias y los acuerdos que permitan traducir preceptos constitucionales del liberalismo económico, en este caso social, traducirlos en realidad efectiva. Entonces, la Constitución de 1857 puede afirmar que México es un espacio unificado, que ya no habrá alcabalas, garitas, aduanas internas, y en realidad eso se va reproduciendo por lo menos por otras 4 décadas hasta finales del siglo XIX. O sea, cada estado y cada municipio imponiendo sus gabelas, su suelo fiscal, gravando la producción de los demás. Ciertamente la desamortización de la propiedad eclesiástica, de la así llamada mano muerta, es una decisión importante, una política importante, cuyo impulso económico, sin embargo, se va perdiendo en la gran confusión y el gran desorden administrativo de los derechos de propiedad, por lo cual no se pueden expedir los títulos, no se sabe a quién pasaron las propiedades, si las propiedades están grabadas o no, en fin, y también desde el punto de vista de las comunicaciones, el gran impulso a las comunicaciones en realidad no se realiza. E incluso aspectos como la libertad de trabajo se ven violados en varios estados de la República por la permanencia de formas coactivas en el campo, el enganche por deudas de peones. Así que este balance, si Justo Sierra hablaba de un observatorio que era podía proveer ciertos optimismos, que era 1867. Sin embargo, las dificultades administrativas y políticas y económicas luego hicieron que ese optimismo cambiara, porque en realidad a la victoria militar o los triunfos políticos no se acompañaba la capacidad de crear prosperidad, la capacidad de modernizar la economía, y durante varias décadas en realidad la economía mexicana vivió en el estancamiento.
Es decir, ni la Constitución de 1857 ni la victoria contra el imperio de por sí significaron mejores condiciones de vida para la mayoría de los mexicanos. Sí, sin embargo, es en este periodo en el que se inaugura este proyecto que había sido el sueño de todos los gobernantes mexicanos a partir de 1830, por lo menos, que ya hay además un contrato para la construcción del ferrocarril de México a Veracruz. Entonces se inaugura, ¿y esto significa algo o es un rayo de luz en un panorama oscuro? Probablemente podríamos quedarnos con esta metáfora del rayo de luz, porque la línea que conecta la capital del país, el primer mercado del país, con el principal puerto, en efecto podría tener muchas potencialidades que se ven en cierta medida sofocadas por una serie de circunstancias. Primero, que la línea tuvo costos altísimos debido a las dificultades de ingeniería y a los grandes retrasos ligados a la inestabilidad política. De manera que este costo altísimo de la línea luego tuvo que traducirse en tarifas también muy elevadas que dificultaron el movimiento de productos, así que en realidad la capacidad de movilizar carga sobre esta línea fue relativamente limitado. El gran desarrollo ferroviario de México en realidad vendrá una década después. Recordemos, esta línea México-Veracruz se inaugura en 1873, después de haber estado en construcción alrededor de 30 años. Pero en realidad será solo en los años 80 cuando se crean las grandes líneas troncales que conectan el centro del país con la frontera norte y al mismo tiempo integran el país, que se dinamiza la carga, crece el movimiento, los intercambios de manera mucho más fuerte de lo que acontecía sobre el eje México-Veracruz. Entonces, parecería que este triunfo político no se traduce en por lo menos la creación de un consenso que permitiría arrojar unas bases operativas, digamos, las bases institucionales y normativas están ahí, pero parece que no se están traduciendo en la realidad mexicana. El triunfo militar de la República, que parece crear un consenso político por otra parte, ¿no? Los conservadores desaparecen prácticamente de la escena política. Podemos hablar entonces de ahí sí la construcción de una comunidad imaginaria más eficiente que por lo menos que la económica, que parece que no cuaja para nada. Claro, la diferencia es que, a diferencia de lo que ocurre con el caso de Paolo, que uno puede cuantificar cuántos kilómetros hay de red ferroviaria, resulta muy difícil cuantificar cuánto de construida está la nación. Ahora, lo que yo sí diría es que tiene razón Justo Sierra cuando afirma que a la altura de 1867 se han echado las bases para la construcción de una memoria compartida homogénea. Es decir, lo que hasta ese momento había sido algo absolutamente conflictivo, un conflicto sobre memoria, sobre qué éramos, a la altura de 1867 se ha zanjado. Se ha zanjado, no sé si para bien o para mal, porque lo que ha ocurrido es que hay una parte de esa memoria que ha sido borrada y ha sido borrada voluntariamente. Pero yo, a diferencia de la postura que mantiene Paolo en este caso, diría que sí que se puede decir que lo que afirma Justo Sierra a la altura de 1867 es real desde el punto de vista del imaginario colectivo. Es decir, a la altura de 1867 existe un proyecto de nación que no sabemos cuánto de difundido está, pero sí que es homogéneo y sobre el cual no hay discusiones. Lo que hasta ese momento había sido algo absolutamente conflictivo, un conflicto sobre memoria, sobre qué éramos, a la altura de 1867 se ha zanjado. Se ha zanjado, no sé si para bien o para mal, porque lo que ha ocurrido es que hay una parte de esa memoria que ha sido borrada y ha sido borrada voluntariamente. ¿Qué particularidades tiene esta identidad nacional que por lo menos, digamos, dentro de un núcleo que podemos describir como de élite, se considera va a formar la base de un nuevo imaginario nacional?
Yo creo que para entender las particularidades que tiene, habría que plantearse lo que ha sido el conflicto anterior, es decir, el conflicto previo a cómo se soluciona esto. El conflicto previo, digamos que hay dos proyectos de nación, y estoy hablando de nación, no de Estado, claramente enfrentados y radicalmente alternativos, es decir, no hay posibilidad de diálogos entre ellos. No hay posibilidad de diálogo entre ellos en la medida que hay un proyecto, el que podemos definir como conservador, aunque quizás sobre eso habría más que discutir, para el cual la esencia de México como nación, o por decirlo en palabras de Lucas Alamán, México nace con la conquista y por lo tanto la esencia de México como nación es el pasado hispánico y la tradición católica. Y un proyecto liberal, también entre comillas, porque no necesariamente coincide con lo ideológico, en el cual el México como nación remite al mundo prehispánico, remite al pasado prehispánico, y los 3 siglos virreinales son un paréntesis, y si se me permite, un desgraciado paréntesis en la visión liberal. ¿Qué es lo que ocurre en esa visión que se reafirma a partir de la derrota de los conservadores? A partir de la derrota de los conservadores, esta visión liberal sobre lo que México es se vuelve hegemónica y única, es decir, la otra parece completamente desplazada, y lo que afirmaría es algo relativamente sencillo. Existe una nación mexicana previa a la llegada de los conquistadores. Esta nación mexicana muere con la conquista y resucita con la independencia. Y ese relato hegemónico es el relato que, por eso yo decía que Justo Sierra tiene razón, porque a esas alturas de siglo, una vez producida la derrota del imperio y la derrota de los partidarios de Maximiliano, se ha convertido en el relato único y sigue siendo el relato único. Es decir, en ese sentido, yo creo que afirmar que tuvieron éxito es simplemente reconocer un hecho histórico. ¿Y cómo se traduce esto, digamos, en el modelo de pertenencia, digamos? ¿Qué es lo que hace mexicano a un mexicano en este aspecto? Lo que hace mexicano a un mexicano, como toda identidad colectiva, es simplemente la fe en un relato. Entonces, digamos que este relato al cual yo he hecho referencia y he simplificado acaba siendo asumido por las élites del país, porque yo ahí sí que me gustaría introducir un pequeño paréntesis. Cuando estamos hablando de nación en el México de 1860, 1870, no estamos hablando de la totalidad de la población mexicana, estamos hablando de unas élites posiblemente muy restringidas, posiblemente con un fuerte componente urbano, pero que son las que están construyendo la nación. Y ese relato es el relato asumido, es el relato que los medios de difusión del Estado están difundiendo a través de los sistemas de enseñanza. Pero claro, estamos otra vez en lo mismo. Cuando estamos hablando de sistemas de enseñanza, estamos hablando de un sistema educativo que alcanza un porcentaje mínimo de la población mexicana, pero que es la única que interesa y que yo creo que tendrá su culminación en esa obra fundamental para el proceso de construcción de la nación mexicana, que es México a través de los siglos. O sea, México a través de los siglos se da una especie de versión canónica de lo que México es, y a partir de ese momento yo creo que no hay grandes disensiones sobre qué eso es México. Y, digamos, estos mecanismos, además de la escuela pública, que como tú has dicho, realmente alcanza a pocos, ¿cuáles son los mecanismos de los que se echa mano para poder difundir esta idea de el proyecto de nación en el cual tendrían que participar los mexicanos? Yo creo que el sistema educativo es un mecanismo fundamental. Ahora, si me dices, dejemos de lado ese y veamos otros, hay otros múltiples y variados. Uno es la construcción de un calendario cívico. Una construcción de un calendario cívico en el cual se recuerdan distintas fechas que son las que marcan el proceso de construcción de esa comunidad imaginada que es la nación. Un calendario cívico que, por ejemplo, establece frente al gran dilema, porque no nos olvidemos que hoy, cuando nosotros vemos la celebración del Día de la Independencia como el Grito de Dolores, nos parece que eso fue siempre así, y bueno, no solo no fue siempre así, sino que existe una celebración alternativa que es la de la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, que va a ser el gran debate de los años 40, de los años 50, curiosamente hasta la llegada de Maximiliano, en el cual digamos que este debate se resuelve a favor de que el inicio de la independencia, el acto fundacional de la independencia mexicana es el Grito de Dolores y no la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México. Ese calendario cívico es un calendario que se intenta fijar desde muy pronto, se intenta fijar curiosamente con Iturbide, es decir, una de las primeras decisiones a las cuales se ven enfrentados el imperio de Iturbide es cómo establecer un calendario cívico, qué fechas se deben de celebrar. Eso
Eso es una forma de construcción de memoria. Hay otra forma de construcción de memoria en la cual jugó un papel determinante la prensa. Y cuando hablo de prensa, quizás habría que entender que tiene bastante poco que ver con lo que nosotros entendemos hoy como un periódico que informa. Los periódicos del siglo XIX dan muy pocas noticias, fundamentalmente opinan, hacen referencias históricas, construyen artículos de opinión, producen ideología, y dentro de esa ideología ocupa un lugar muy importante el relato sobre episodios del pasado de la nación. Claro, el relato sobre episodios del pasado de la nación elige unos relatos y excluye otros. Entonces, en este proceso de exclusión e inclusión está produciendo un modelo que llega a un público más importante que el que podría llegar el sistema educativo. Y hay otro que es enormemente importante, que es la construcción de imágenes de memoria. Imágenes de memoria es cómo determinados hechos históricos son reconstruidos como hechos reales a través de grabados, pinturas, dibujos, que lo que nos están diciendo es esto ocurrió así. Es decir, nadie tiene una memoria de cómo los conquistadores queman los pies a Cuauhtémoc. Sin embargo, esa república restaurada va a producir toda una serie de imágenes en las cuales se ve cómo estos conquistadores están quemando los pies a Cuauhtémoc, y eso genera un sentido de pertenencia porque establece un ellos y un nosotros, de quién somos descendientes y de quién no somos descendientes. Todo eso que parece que son pequeñas cosas, pero todas en conjunto acaban construyendo un imaginario no solo de lo que somos, sino de quién descendemos y por quién debemos de tomar partido. Que eso es realmente interesante, cómo se va armando una serie de imágenes con las cuales, a veces muy mentirosas, ¿no?, con las cuales se supone se están identificando los mexicanos. Pero esto parece que sucede en la forma en que los mexicanos se piensan. ¿Qué es lo que cambia en este periodo? ¿Cómo se piensan los mexicanos? ¿Cómo se pensaban antes de la guerra de reforma y qué es cómo se piensan después? Me imagino nos tendremos que limitar a estos mexicanos de élite o que están leyendo, están viendo estos grabados, están leyendo estos periódicos, etcétera. Sí, yo creo que cómo se piensan, obviamente estamos hablando únicamente de esa élite. Había otras identidades colectivas. No olvidemos que finalmente el proceso de construcción de una identidad de tipo nacional supone la desaparición de otras formas de identidad alternativa, familiares, locales, regionales, de estatus, etcétera, etcétera. Ahora, por poner una fecha, a la altura de 1867, esa identidad nacional entre las élites da la impresión que ha desplazado a todas esas otras identidades previamente existentes. ¿Cómo se piensan? Yo lo resumiría un poco en lo que había dicho antes. Se piensan como herederos de un relato histórico en el cual México es el descendiente del mundo prehispánico, aunque esas élites sean blancas, que eso es una cosa que quizás habría también que precisarlo. Esas élites pueden ser perfectamente blancas, pero considerarse descendientes del pasado prehispánico. Quizás una de las imágenes más interesantes, yo creo que hay dos formas de visualizar esto que estoy contando. Una, si uno piensa, por ejemplo, en un libro de historia absolutamente influyente y absolutamente polémico como fue el de Lucas Alamán, que ya citaba anteriormente. En ese libro de historia de Lucas Alamán hay una interpretación del pasado que desde luego nadie a partir de la derrota de Maximiliano va a asumir como una interpretación válida. Lucas Alamán es el derrotado de esta historia, pero no lo es en el momento en que está escribiendo su libro. Y quizás se refleja muy bien en las imágenes sobre la conquista. Las imágenes sobre la conquista previas a la derrota de Maximiliano son imágenes con un fuerte componente épico y yo diría que con un matiz bastante benévolo hacia los conquistadores. Por decirlo de alguna forma, lo que hacen es representar la conquista vista a través de la visión de Prescott en su historia sobre Hernán Cortés. Sin embargo, a partir de la República restaurada, esta imagen sobre la conquista se volverá prácticamente imposible de ver, imposible de imaginar. Los conquistadores aparecen cada vez más sanguinarios, cada vez más crueles y cada vez más como el otro contra el cual México se ha construido.
partir de la República restaurada, esta imagen sobre la conquista se volverá prácticamente imposible de ver, imposible de imaginar. Los conquistadores aparecen cada vez más sanguinarios, cada vez más crueles y cada vez más como el otro contra el cual México se ha construido. Lo podría representar quizás en dos cuadros. Hay un cuadro de Félix Parra en el cual aparece un asesinato de un indígena y la protección que establece Fray Bartolomé de las Casas, es decir, todavía la conquista tiene un elemento positivo, la Iglesia que aparece como protectora de los indios, y quizás la culminación de este proceso sería ese cuadro final que todo mexicano ha acabado por conocer, identificar, que es el cuadro de Izaguirre, en el cual aparecen los conquistadores quemando los pies a Cuauhtémoc. En ese caso ya no hay ningún matiz, los conquistadores son el mal absoluto, la deprobación absoluta y la sangre absoluta. Diciéndolo de forma un tanto metafórica, las imágenes sobre la conquista, a medida que van pasando los años, van añadiendo más sangre y más muertos. Esa sería la imagen final que quedaría a partir de la República restaurada. E insisto, yo creo que en ese sentido Justos Tierra tiene razón, porque esa imagen ya no va a ser cuestionada por nadie o va a ser cuestionada por sectores muy marginales. Bueno, fuera de el imaginario, digamos, la construcción de la nación implica que quienes son miembros de esta actúen en consecuencia, no solo se sientan miembros de la comunidad y, bueno, de cierta manera mantengan y defiendan a ese Estado que supuestamente encarna a la nación. Durante este periodo tenemos dos fenómenos que creo obligan, ¿no?, al Estado que tiene grandes problemas, como hemos visto, por asentarse, por afianzarse, a vincularse con los ciudadanos, que son, por un lado, la guerra, ¿no?, que exige los recursos, exige la participación de estos hombres en primer lugar y también de las mujeres para asegurar, que tener más cuerpos en la contienda, y por otro lado también la desamortización, ¿no?, que va a obligar a los mexicanos a cambiar, digamos, el régimen de propiedad, ¿no?, que tierras que habían sido trabajadas de cierta manera durante largo tiempo supuestamente tienen que ser reducidas a propiedad privada. Entonces, creo que el hablar de este vínculo entre Estado y ciudadanos sí nos obliga a poner en entredicho este proceso del cual nos ha platicado Tomás, de una exitosa construcción de un relato nacional, de una identidad nacional, de una cultura nacional coherente y de cierta manera consensual, aunque sea en este espacio reducido. Y yo quería preguntarle, Antonio, ¿cómo ves tú que estos procesos afectan a los pueblos? ¿De qué manera viven estos procesos, por un lado de guerra, por otro lado de transformación, digamos, del modo de vida cotidiano? Creo que estamos partiendo, y quizá un poco más adelante con la charla con Tomás podríamos aclararlo, pero creo que estamos partiendo de una idea de una nación cultural, ¿no? Y desde mi perspectiva, el siglo XIX no es una construcción de una nación cultural. Básicamente los hombres públicos del siglo XIX, desde la primera mitad, inclusive desde finales del siglo XVIII y gran parte de la segunda mitad del siglo XIX, lo que están discutiendo es de nación en términos políticos. Y en términos políticos implica quiénes son los ciudadanos, ¿no? Y si retomamos esta vieja idea de la Constitución de 1812, cuando todavía México era parte del Imperio Español, se consideraba que un ciudadano era un individuo con derechos de propiedad, ¿sí?, y que además tendría que saber leer y escribir, y etcétera, etcétera. Ese es todo el discurso que se va construyendo en la primera mitad del siglo XIX mexicano, ¿no? Una nación política, una nación de ciudadanos que tendría que verse reflejada forzosamente en derechos de propiedad, digamos, legalmente establecidos, pero legalmente establecidos no solamente por parte y un reconocimiento del gobierno, sino por algo esencial que era para todos los gobiernos del siglo XIX, inclusive hasta el porfiriato, que era la parte fiscal, que era un poco lo que comentaba Paulo, ¿no? O sea, si tú eres propietario, tienes que pagar impuestos.
Y si pagas impuestos, esos impuestos no son directamente en términos de beneficio del pueblo o de aquellos que lo están pagando, sino es en beneficio del gobierno. Entonces, parecería, ¿no?, que esta construcción de nación política que se está dando, insisto, no es en el caso del México republicano, sino desde finales del siglo XVIII, se ve tremendamente bien reflejado cuando Mariano Otero en 1848 escribe, después de la derrota de México frente a Estados Unidos, que México no era una nación, ¿no? Pero tampoco se refería a una nación cultural, insisto, era una nación política. Y este proceso termina, digamos, en varios niveles y en varias escalas que podríamos considerar, y es que tanto la Constitución del 56 como lo que implicó la famosa Ley Lerdo del 25 de junio de 1856 no iba tanto dirigido a otorgar, digamos, títulos de propiedad, sino a reafirmar o afirmar de quiénes eran los derechos de propiedad, ¿sí? Y en este caso, los derechos de propiedad tendrían que ser totalmente individuales y validados, insisto, por el gobierno, pero también estamos percibiendo que en el caso de los pueblos indígenas, que parece que voy a estar como un poco contradictorio esta noche, pero bueno, o sea, ¿de qué pueblos indígenas estamos hablando en el siglo XIX, que no son los mismos pueblos indígenas coloniales, ¿no? Pueblos cada vez más mixtos en términos de población indígena y de población no indígena? Terminamos creyendo, ¿no?, en términos historiográficos, que la ley del 56 fue el parteaguas en términos, ¿no?, de una serie de procesos en torno a la propiedad. Sin embargo, creo que eso también es un mito, ¿no? Y un mito construido por los intelectuales posrevolucionarios, ¿no?, para justificar de alguna manera no solamente la revolución, por decirlo así, la revolución de 1910, sino para justificar también, digamos, todas las leyes postrevolucionarias en términos de justicia social. Entonces, ¿cómo podemos entender si realmente las políticas liberales, ¿no?, partidas o surgidas de este parteaguas que se considera que es la Constitución de 1856, impactan en los pueblos? Parecería que los estudios de caso y una serie de cosas nos dirían que sí, hay una pérdida de tierras por parte de los pueblos, pero también se nos olvida que los pueblos y los indígenas, si queremos verlo desde esa perspectiva, eran propietarios privados de sus tierras desde hace mucho tiempo, quizá no con títulos, pero sí eran propietarios privados, ¿no? Y reconocían y sabían cuáles eran las tierras. En ese sentido, si tomamos esta idea de que para ser ciudadano hay que ser propietario privado, y para ser propietario privado y ciudadano hay que pagar impuestos, aparte de saber leer y escribir, y eso te da supuestamente acceso a derechos políticos, nos llevaría a pensar y quizá considerar si realmente los indígenas y en general los sectores que no eran élite pensaban, utilizando quizá ahora ya el concepto más de nación cultural, sobre una nación mexicana, ¿no? Creo que básicamente hay una identidad local, ¿no? No hay una identidad nacional, y esa identidad nacional hasta quizá la pondría un poco en duda en términos de las propias élites, ¿no? Sí, creo que tienes razón. Ahora, mi pregunta sería si estos procesos están tan encapsulados en grupos tan minoritarios, si tenemos una guerra civil que involucra una parte importante de la población. Hay a quien no toca, ¿no? Luis González incluso escribe que para los rancheros de San José de Gracia la Constitución 57 ni los ocupa ni los preocupa. Pero sí tenemos una movilización importante dentro de estratos sociales muy distintos durante la guerra. Entonces, si no es el asunto de la preocupación por una construcción de una nación particular, y bueno, después quiero volver a este asunto de la nación política y la nación cultural, entonces, ¿qué es lo que está pasando al ras del suelo? O sea, ¿de qué manera están actuando los líderes políticos para llegar, digamos, a movilizar al ras del suelo? Creo que estamos muy acostumbrados a estudiar las grandes batallas entre liberales y conservadores, ¿no? Regionalizar y focalizar y considerar que pueblos enteros se unen o a liberales o a conservadores, ¿no? Creo que también estamos muy acostumbrados a ver la historia entre blanco y negro, ¿no? O sea, un poco quizá es una herencia de lo que decía Tomás, ¿no? De
de que tú desciendes de aquellos que triunfaron. Pero eso, ¿qué nos lleva? A que no hay términos medios en los análisis historiográficos, ¿no? Ni tampoco tenemos la suficiente información, desafortunadamente, y no la dan las fuentes documentales, de considerar que cuando se habla de pueblos levantados, pensamos en automático que son toda la población, hombres, mujeres y casi niños, ¿no? O todos los hombres y las mujeres otorgando, digamos, el apoyo logístico y los niños también. Igual pasa en este sentido, o sea, hay quejas de los comandantes militares de la época de la República Restaurada de que reclutan forzosamente a sus tropas y en muchos casos el nivel de deserción es cada vez más alto, ¿no? O sea, pero además se incrementa el nivel de deserción cuando esas tropas se mueven del lugar conocido por aquellos reclutados. Y en general todos regresan a sus lugares de origen, son reaprendidos en otros casos, en otros no. Tampoco sabemos cuántos son reclutados y de qué manera, ¿no? Y cuántos participan. Pero supongamos que hay un gran seguimiento a líderes militares. O sea, ¿qué te ofrece un líder militar para que te siga? Para que tú lo sigas. Puede ser desde bienes materiales, puede ser una concepción ideológica, pero también estamos acostumbrados a decir que hay un discurso político que convence a estas tropas, sea a favor del liberalismo o sea a favor del conservadurismo. También se puede considerar que eran tropas no pagadas, sino que eran pagadas a través del saqueo de las poblaciones que entraban. Eso puede ser una buena motivación para un soldado, ¿no? Hay que recordar, ¿no?, la toma de Miguel Hidalgo, si hacemos caso a lo que se decía, ¿no? Y el saqueo desmedido que sus tropas tuvieron en Guanajuato. Hay que recordar, ¿no?, la toma de Miguel Hidalgo, si hacemos caso a lo que se decía, ¿no? Y el saqueo desmedido que sus tropas tuvieron en Guanajuato. Entonces, puede ser una... Esto nos dejaría que la lógica, digamos, de la guerra, que hemos querido interpretar como el enfrentamiento entre dos grandes proyectos de nación, es un enfrentamiento entre a ver quién saquea más y mejor. Aquí la pregunta sería, ¿era muy diferente una concepción de nación y de Estado liberal en términos económicos? En términos políticos y culturales yo lo dudaría mucho si hay gran diferencia entre los conservadores y los liberales. Si también tomamos en cuenta, y digo, tú mejor que nadie lo sabes, que inclusive el imperio de Maximiliano capturó, por decirlo así, entre comillas, en la administración a muchos de aquellos considerados liberales moderados. Sí. ¿No? Pero aquí justamente me parece que lo que plantea el gran problema que está en el trasfondo de las palabras de Antonio es en qué medida una guerra, y especialmente una guerra civil, puede ser regeneradora. Esa idea es una idea totalmente decimonónica, es una idea que se origina con la Revolución Francesa, que la guerra construye a la nación, sea la unidad, la regeneración, la activación, una depuración. Eso históricamente es falso, sobre todo en el caso de las guerras civiles. Las guerras civiles son tragedias. Significan que un país en un momento dado no tiene capacidad de mediación entre sus proyectos, sus instancias, no tiene capacidad de diálogo. La guerra civil es el fin del diálogo. Y como toda guerra civil deja una estela profunda, a veces no aparente, porque en realidad los ganadores usualmente hacen una obra muy amplia de entierro, de sepultar las huellas, las raíces, pero en realidad las fisuras que produjeron la guerra civil son fisuras que quedan en el cuerpo de la sociedad. Y al mismo tiempo, aquí tenemos, sí, por un lado, Tomás es muy convincente en demostrar cómo se elabora el relato histórico por parte de los ganadores. Yo, sin embargo, tendría alguna duda acerca de cómo ese relato histórico se vuelve identidad y cómo esa identidad se plasma en mecanismos de ciudadanía, política, cultural y económica.
Porque en realidad el vehículo fundamental en el mundo occidental para que un relato se transforme en identidad, en ciudadanía, es la escuela y es la educación. Y viendo, en cambio, el porcentaje muy grande de analfabetismo que hay en México durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, eso resulta un canal pequeño. Es decir, la nación fundamentalmente en el mundo occidental se enseña. La nación no está en el código genético de las personas. La nación se enseña, se transmite a través de esa socialización fundamental que es la escuela, que es la educación, y ese resulta uno de los grandes problemas en realidad del desarrollo mexicano. También porque no hay recursos suficientes para alimentar el proceso educativo. La idea, la necesidad del proceso educativo está ciertamente en las mentes de los liberales, mucho más que de los conservadores, eso hay que decirlo. La nación liberal sí es una nación que anhela la educación masiva como vehículo fundamental de construcción del Estado y de la nación. Sin embargo, los grandes problemas en términos de recursos dificultan extraordinariamente el despliegue de esa obra educativa. Entonces, la referencia puede ser la alfabetización masiva de Estados Unidos, de la nación vecina, pero aquí los resultados son mucho más débiles. En realidad el problema de la educación es un problema que queda pendiente en gran parte, por lo menos en la primera mitad del siglo XX mexicano. De manera que sí, tenemos muchos claroscuros y yo creo que sí tenemos que aceptar, por un lado, que política, economía, cultura no viajan a la misma velocidad, no tienen la misma sintonía. Es una sociedad de antiguo régimen en buena medida que tiene asimetrías entre estas esferas y entre esos aspectos. Es decir, la capacidad de convergencia entre esos aspectos es débil. Es débil porque incluso después, o sea, la guerra contra el imperio no produce por sí sola esos beneficios constructivos de la nación. En fin, el paisaje es un paisaje mucho más aciago cuando se trata de construir, de pasar de la fase, podríamos decir, de la resistencia militar o del poder militar a la fase de la construcción civil, de la ciudadanía, del Estado como aparato, del Estado como ordenamiento jurídico. Mira, yo creo que un aspecto que no hemos desarrollado mucho es repensar lo que hemos estado estudiando durante muchas décadas, ¿no? Quizá por eso discutir sobre si hay un Estado, ¿no? Si hay un ejército construido como tal, federal y responsable, se nos olvida varios elementos también y yo nada más quisiera resaltar dos. Por un lado, creo que todos sabemos que si agarramos una hoja y la arrugamos y la tiramos sobre la mesa, ese es el mejor reflejo de lo que es este país en términos orográficos y geográficos. Eso nos lleva a que mientras, un poco recordando la pregunta sobre el ferrocarril de México-Veracruz, pero estamos hablando que en los 50 se está iniciando la construcción de un ferrocarril, ¿no? Entre México y Veracruz y otro tipo de líneas ferroviarias. Europa, con otro tipo ¿no? de geografía, está comenzando la unificación de sus territorios, Italia, Prusia, Alemania, Francia, España, a través de tendidos de comunicación que les permite crear otro tipo de visiones, ¿no? Y de difusión también de esas visiones. México está sustentado, ¿no? Solamente a partir de muchos de aquellos caminos heredados desde el periodo colonial que se siguen utilizando y donde, coincido totalmente con Paolo, hay un analfabetismo impresionante. Y si al analfabetismo, digamos, y a la poca difusión de la cultura, etcétera, etcétera, le agregamos que este país, gran parte todavía en el siglo XIX, la población era casi monolingüe, ¿no? O sea, con idiomas indígenas. Entonces, creo que tenemos una realidad mucho más compleja de lo que hemos estado heredando en términos de la historiografía, ¿no? Desde la década de los 70 a la actualidad, ¿no?
Y en ese sentido también quizá pensar en qué momento del siglo XX, ¿no?, México comenzó a reconocer ciertas fechas como fechas patrióticas o cívicas, ¿no? Desde el Día de la Bandera, ¿no?, la fecha de inicio de la Revolución, la fecha de la Guerra o de la Independencia, y son fechas que fueron construidas y reconstruidas y cada uno un objeto. Ahora, parecería que entonces esta es una visión de que la historia nos llega, ¿no?, la construcción de la memoria nos llega en términos totalmente verticales. Sí, verticales, ¿no? ¿Será? ¿O somos nosotros un elemento que también hemos ayudado a construir una memoria histórica y cívica? ¿De qué manera? Bueno, creo que una de las cosas que habría que subrayar, digamos, para matizar un poco es que con todos estos problemas, ¿no?, analfabetismo, falta de comunicación, etcétera, esta historia triunfalista de buenos y malos, donde obviamente somos los buenos, tiene ecos en los planes revolucionarios más populares, ¿no?, en los cuales se está hablando de la Constitución 57, de Benito Juárez, etcétera. Entonces, debe de haber habido algún tipo de vinculación, no sabemos por dónde, pero que quizás valdría la pena rescatar, porque aparte nos permitiría medir, ¿no?, qué tan vertical y qué tanto no hay una recepción, digamos, más horizontal también. Tomás, ¿tú querías? Sí, yo quería comentar, es que han surgido demasiadas cosas, ¿no? Entonces quería comentar algunas de las cuestiones. Primero, algo que tú decías al inicio de la pregunta anterior, Erika, eso de que, bueno, podemos decir que entonces las guerras tienen que ver con las necesidades o con la voluntad de saqueo de los soldados. Bueno, yo creo que en toda guerra habría que distinguir niveles. A mí no me cabe ninguna duda que en el momento de la independencia hubo quien luchaba por determinadas cosas y hubo quien luchaba por otras cosas. El hecho de que uno esté en un mismo grupo no quiere decir que esté luchando por las mismas cosas. Y eso me lleva al problema que planteaba Paolo y que a mí me parece que es un problema quizás más importante de lo que estamos diciendo aquí, es cómo se construye una memoria sobre la guerra. Yo creo que esa idea de que la guerra tiene un valor regenerativo está muy vinculado, por ejemplo, a la Revolución Francesa, pero no olvidemos que uno de los problemas que han tenido todas las historias nacionales, todas, no solo la mexicana, es la imposibilidad de asumir la guerra civil. Es decir, la guerra civil es por sí un elemento negativo porque plantea una lucha en el interior de una fratría de unos contra otros y eso resulta algo que no es aceptable para una comunidad que se define como una comunidad de hermanos, no nos olvidemos de esto. Si eso lo trasladamos al caso mexicano, sería muy interesante cómo la historiografía ha reconstruido las distintas guerras del siglo XIX que raramente han sido vistas como guerras civiles. Y hay dos alternativas claramente utilizadas, no solo en México, insisto, es un asunto que sería extrapolable a prácticamente todos los países del mundo. Esas guerras civiles o bien se construyen como revoluciones, por lo tanto, en vez de ser una guerra civil, es un enfrentamiento entre una minoría retrógrada y una mayoría que acaba con ella. Uno siempre se pregunta en estos casos si esa minoría retrógrada era tan minoría y tan retrógrada, ¿cómo fue capaz de resistir tanto tiempo el enfrentamiento? Y la otra opción es convertirla en guerras de independencia. Es decir, en guerras de independencia yo creo que ahí sí que habría algo que no nos afecta en la discusión que estamos teniendo aquí, que es cómo la guerra de independencia se construye, cómo una guerra civil se construye como guerra de independencia, en el caso de la de 1810-1820, y otra que sí nos atañe aquí, que es cómo en el plano imaginario la guerra contra el imperio se convierte en una guerra contra los franceses, a pesar del, yo creo que el obvio componente de guerra civil que tiene, y eso sí que me gustaría mucho que quizás volviésemos sobre ello, porque es muy interesante. El otro asunto es, yo estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, pero con algunos matices. ¿Por qué es tan importante la escolarización? Bueno, hay otras formas de transmisión de relatos históricos que no necesariamente pasan por la escolarización. Si aceptamos la idea de que solo se construye una nación a partir de que el 100% o el 90% de la población esté escolarizada, bueno, en realidad no podríamos hablar de naciones hasta bien entrado el siglo XX en la mayor parte de los países del mundo. Estoy pensando en el caso de la Francia revolucionaria, en el cual eran analfabetos más del 50% de la población. Los siguen siendo analfabetos en el momento de la Tercera República, que digamos que es la gran ruptura, es cuando la gran ruptura la República. Ahora, ¿no existía un relato sobre la nación francesa cuando todavía el 50% de los franceses era analfabeto? Yo lo dudo. Estoy hablando de la España de finales del siglo XIX, en el cual el 80% de la población es analfabeta.
Eso no quiere decir que no haya habido un proceso de construcción nacional que me parece que ha sido relativamente eficiente. Entonces, quizás ahí tendríamos que ver, hay otros medios, no solo la educación es muy importante, pero no solo se construye nación a través de la educación, y lo que sí estoy de acuerdo contigo de manera absoluta es en algo que tú planteas como una duda y que yo no lo plantearía como una duda. Los relatos sobre la identidad nacional se construyen de arriba hacia abajo, es decir, son absolutamente verticales. Efectivamente, tal como dice Paolo, uno no es genéticamente mexicano. Los relatos sobre la identidad nacional se construyen de arriba hacia abajo, es decir, son absolutamente verticales. Efectivamente, tal como dice Paolo, uno no es genéticamente mexicano. Bueno, es que tenemos este problema, digamos, de estar escribiendo la historia sabiendo cómo termina. Entonces, quizás no estamos valorando las posibilidades que tenían estos distintos momentos históricos, ¿no? O sea, qué tanto el imperio lo que está haciendo es cierto. O sea, Maximiliano ratifica la reforma, incluyendo la tolerancia religiosa, recupera muchos de los viejos proyectos, tanto conservadores como liberales. El Estado liberal y el Estado conservador idealizados no son tan distintos. Sí creo que la nación conservadora y la nación liberal son bien distintas. O sea, ¿cómo se imagina? ¿De qué tipo de pasado venimos? Y es una nación cultural. Y no, se pierde esta nación política. Yo quisiera que concluyéramos con eso. Hay un proyecto a lo largo del XIX en el cual se define a la nación como la comunidad de ciudadanos, como la comunidad de hombres en este caso, ¿no? Como en todo el resto de Occidente, que participan de la soberanía nacional, que mantienen a ese Estado que los representa y que gozan de una serie de derechos por ser mexicanos. Y esa parece que es un proyecto que desaparece más o menos en esta época de la que estamos platicando. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Habría que reflexionar qué tanto es una pérdida para los mexicanos el haber apostado a la nación cultural y no a la nación política. Esa creo que es una pregunta que no quiere responder nadie, ¿no? ¿Pero por qué? No, bueno, yo me voy a atrever a empezar, ¿no? Y voy a ser muy breve con esto. Yo creo que el problema que tenemos con eso, hablando de las historias recibidas, en eso coincido también otra vez con Antonio, es que esa idea de que existe una nación cívica y una nación cultural es una idea muy sugerente, es una idea que ha gozado de gran predicamento, pero que plantea algunas dudas. No en cuanto a su significado, desde luego desde el punto de vista estrictamente de su resultado final, la nación cívica lo único que plantea es una nación de ciudadanos con todos los mismos derechos, todos iguales, de la ley al menos, y una nación cultural que aparece como una obligación. Lo que ocurre es que si nosotros vamos un poco más y nos entramos un poco al fondo del asunto, lo que ocurre es que esa nación cívica necesita previamente definir el cuerpo de los que pertenecen a ella, de cuáles son esos posibles ciudadanos. Y ahí es donde aparece la nación cultural. Por lo tanto, yo creo que no es ese asunto de que desaparezca la nación cívica porque llega la nación cultural. Lo que ocurre es que la nación cultural y la nación cívica aparecen profundamente imbricadas. O dicho de otra manera, que esa afirmación de Habermas, que a mí me encantaría que fuese cierto, de un patriotismo constitucional, es mucho más problemática de lo que parece, porque lo cultural aflora. Y hablaba Antonio antes del caso de la Constitución de Cádiz. Claro, la Constitución de Cádiz es un ejemplo absolutamente paradigmático. Los diputados gaditanos, europeos y americanos, se reúnen y dicen: elaboramos una Constitución en nombre de la nación española. Y inmediatamente a alguien se le ocurre: oye, ¿qué es eso de la nación española? Y surgen con otra frase que es absolutamente preciosa y maravillosa: los españoles de ambos hemisferios. Y a continuación a alguien se le ocurre: y bueno, ¿y quién son españoles? Y claro, en ese quién son españoles, resulta que en Cádiz, que estaríamos en el origen de esa posible nación cívica, se recurre a algo tan viejo como una nación étnica. Dice: son españoles los descendientes de los europeos y de los americanos, y no son españoles los descendientes de los africanos. Con lo cual, esa supuesta nación cívica está introduciendo ya desde 1812 una consideración peor que cultural, porque en este caso es étnica.
a pesar de mi reticencia, y que es mucha, creo que realmente la nación cultural, a pesar de todo el mito oscuro que tenga el porfiriato, desde mi perspectiva, la nación cultural es construida en el porfiriato, ¿no? Hay discursos patrióticos, lo que comentaba Tomás después del 67, pero los discursos patrióticos, insisto, no terminan de construir una memoria histórica, ¿no? O sea, son discursos y se convierten en discursos políticos. Y por eso quizá los discursos políticos, digamos, tengan tanto impacto en lo que tú comentabas sobre la pregunta. O sea, ¿qué es lo que está, a quién va dirigido? ¿No? Y entonces, esos discursos políticos van muy dirigidos y focalizados a cierto sector de la sociedad. Ahora, que la idea ya más de nación, digamos, cultural o de nación como ahora la concebimos, ¿no? Que se comienza esta construcción con el porfiriato, creo que su máximo esplendor se da en la década de los 20, 30 del siglo XX, ¿no? Y llamativamente también ese nacionalismo de los 20, 30 del siglo XX hace lo mismo que hicieron los liberales y conservadores. O sea, retoman la parte que les corresponde y que les interesa del pasado, ¿no? Y lo acomodan para justificar sus discursos, para supuestamente hacer otro tipo de elementos. Y creo que en ese sentido, desde qué es lo que representa el juarismo en la historia de México en el periodo de la República Restaurada y lo que implicó el imperio de Maximiliano, son el mejor reflejo de una lucha más contemporánea entre la nación mexicana que la representaba Juárez, y es el mejor exponente de eso, y un invasor, ¿no? O sea, el sentimiento dualista se vuelve a repetir en esta construcción que hemos estado haciendo de la historia, y con muchas facetas, ¿no? Que no terminamos, yo creo que, en el fondo yo no sé si nos las queremos quitar o las queremos utilizar. Pero habría algo que agregar, que yo quisiera agregar. Desafortunadamente esa no es mi área de mayor competencia. Yo dejo la discusión de la nación cultural a Tomás, a Antonio, a lo mejor a ti, que saben mucho más. Pero me da la impresión que sería necesario poner en perspectiva histórica esta discusión en relación a lo que usualmente hace de enlace entre nación cultural y nación cívica, que es el Estado. Y desde ese punto de vista, yo sí creo que el Estado liberal es un Estado diferente con respecto al modelo de Estado conservador, por la sencilla idea que en la opinión conservadora el idioma, el español y la religión católica son el cemento fundamental de la sociedad, y para el modelo liberal no. Idioma y religión no son suficientes. Es más, la religión luego en su expresión institucional, que es la Iglesia Católica, tiene que separarse del Estado, tiene que dejar de ocupar todo ese terreno en el cual rivaliza con el Estado a lo largo del ciclo de vida de los individuos, desde cuando nacen y solo hay bautizo y no registro civil, hasta que mueren, y solo en cementerio religioso y solo si uno es fiel. Entonces, la gran tarea de la construcción del Estado es justamente crear las instancias para que los individuos, los ciudadanos, las ciudadanas, tengan su ciclo de vida inscrito en las instancias estatales. El registro civil, la escuela, el cementerio, o el trabajo en la administración pública, o el voto. Esa es una tarea de dimensiones colosales en una nación pobre, analfabeta, pero que no tenemos que soslayar. Ese es el gran problema del siglo XIX, la gran ruptura. O sea, el desplazamiento de la Iglesia Católica como pilar de la nación y su intento de reemplazarla con el Estado laico. Y eso es un desafío de enormes proporciones. Desde ese punto de vista, yo creo que sí, esos actores históricos pueden haber cometido errores, ciertamente tienen muchos atenuantes, porque el tamaño de los problemas a los que se enfrentaban era muy grande.
Muchas gracias. Esperamos que esta reseña de cómo se intentó construir a la nación, de los alcances y limitaciones, no solo de este esfuerzo, sino de la manera en que los historiadores hemos interpretado este esfuerzo, nos obliguen a reflexionar sobre qué es lo que queremos que sea el cemento, como dice Paolo, de la nación. ¿Qué es lo que queremos que signifique ser mexicanos? Muchas gracias. Paz era el otro nombre de Porfirio Díaz. Se hablaba de la independencia, la reforma y la paz. Lloró alguna vez en la Cámara de Diputados cuando tenía que hablar en público. Se expresaba con muchas faltas de ortografía. Hasta se blanquea, hasta se ve más blanco. Y fue el amo de la manipulación de las elecciones, de ahí que se veía una gran continuidad con la etapa del PRI. Siempre decía, ¿para qué quieren de una elección, para qué quieren que salga pinta si es colorada, ¿no?